a los ecuatorianos todos. Es un día muy triste para el país. Quienes son padres y madres en este momento no pueden abstraerse de sentir lo que sentimos. Yo no soy madre, soy tía de 7 sobrinos, y uno de ellos es varón y tiene 15 años, al igual que uno de los chicos desaparecidos. También practica fútbol y también es un niño negro. ¿Entienden el mensaje que le estamos dando al país con estas formas absurdas y violentas de tratar a la infancia negra del Ecuador? Estamos viviendo una tragedia nacional digna de las más cruentas dictaduras. Siento como la desaparición de los niños de las Malvinas, y este punto del orden del día nos obliga a tomar decisiones contundentes, porque los padres de Ismael, Josué, Samuel y Steven deben saber que no están solos. Tienen a todo un país que los respalda, y como no podía ser de otra manera, tienen a esta Asamblea Nacional haciendo lo que corresponde, poniéndose del lado de la gente, del lado de las víctimas. Mi abrazo solidario a todos quienes están viviendo momentos tan difíciles, porque no solamente afectan a estas familias. Todo el sector, todo el barrio se encuentra conmovido y conmocionado con esta situación tan cruel. Sé que el gobierno anda preocupado, seguramente por eso sus autoridades no han venido a dar la cara. Están preocupados y buscando responsables del debilitamiento de su gobierno y de sus acciones. Que pase lo que tenga que pasar. Pero aquí no pueden acallar las voces de la gente, que están harta de los atropellos y de los malos tratos de la fuerza pública. Presidenta, por favor, solicito la reproducción de un video que hice llegar a Secretaría. Señor secretario, autorizado. Por favor, TICS, proceder. Tras hacerse efectivo el decreto 111 que rige en el Ecuador desde el 9 de enero del año 2024, se declaró un conflicto armado interno. Se denominaron a 22 organizaciones delictivas como terroristas. Se otorgó el uso progresivo de la fuerza y se militarizaron los centros de privación de libertad. Por otro lado, otra de las propuestas impulsadas por Daniel Noboa era incrementar del 12 al 15% el IVA. Es decir, movilizar todo un aparato político y económico para la lucha contra el terrorismo o el narcoterrorismo. Sin embargo, la línea que divide quienes operan bajo el marco de la criminalidad en el Ecuador cada vez es más difusa. Es decir, tienes organizaciones delictivas y a fuerza del Estado compartiendo el monopolio legítimo de la violencia. Ambos metrajes solo tienen un año de distancia, y es importante la particularidad. Ambos ocurren en la capital de la provincia de Esmeraldas, antes del decreto y luego del decreto. ¿Realmente está funcionando el plan Fénix? Porque precisamente en el cantón Esmeraldas se han registrado una multiplicidad de hechos violentos durante estos últimos 5 meses. ¿Será un caso aislado lo ocurrido con los niños de Guayaquil? Pues no. El video que nos ha mostrado Ismael Bernal, defensor de los derechos humanos, un profesional esmeraldeño que, dicho sea de paso, luego de denunciar todas las desapariciones extrajudiciales dentro de Esmeraldas, tuvo que salir de la provincia, está viviendo ahora en Quito por las amenazas permanentes. Y el video de Ismael es claro: este asunto es estructural y sistémico y tiene una carga de perfilamiento racial notable que no la pueden ocultar. Colegas ecuatorianos, lo ocurrido el 8 de diciembre es la punta del iceberg desde que el gobierno decidió militarizar las calles de las ciudades más conflictivas tomadas por los grupos de delincuencia organizada. Apoyamos la decisión en enero. Sí, por supuesto, porque fue una decisión clara para ponerle nombre y rostro a los enemigos y contó con todo el apoyo para enfrentar el conflicto armado interno. Pero también vislumbramos el riesgo que implicaba la impunidad y los excesos que podían darse. Jamás hemos respaldado que nuestros policías o militares, que son subordinados al poder civil, que lo ejercen y que lo ejercemos nosotros como autoridades, violen los derechos humanos de la población civil y, peor aún, de nuestros niños. Señora Presidenta, quiero pedir que por Secretaría se proyecte otro video que he enviado. Por favor, TICS, proceder.
En el video que en este momento se proyecta y solicitud del asambleísta Paola Cabeza se observa uno que sería un presunto operativo de las Fuerzas Armadas en el que se captura a un ciudadano y se lo coloca en un balde de una camioneta de las Fuerzas Armadas y en el que se moviliza a esta persona. Es parte de la intervención del asambleísta Paola Cabeza. ¡Cobardes! ¡Cobardes! Es un niño de 11 años. 11 años. Son cobardes. Estamos en un Estado de Derecho. No, señor presidente. No solo pisotean la Constitución, sino que ahora utilizan sus botas para lastimar a nuestros niños. Nadie en este país puede irse a dormir tranquilo desde el 8 de diciembre, mientras Ismael, Josué, Saúl y Steven no aparezcan sanos y salvos. ¡Cobardes! No vamos a permitir otro caso tan doloroso de crimen de Estado como el caso Restrepo. No vamos a tolerar en la historia de la democracia de este país más desapariciones forzosas por parte de los agentes estatales. Que quede claro, vi las declaraciones de los ministros en la rueda de prensa, vi y escuchamos absortos lo que acaba de decir el presidente de la República en la mañana. Primero los quieren declarar héroes nacionales y sale el irresponsable del ministro a intentar ahora inculparlos como ladrones. No, así no. Es increíble cómo puede haber tanta indolencia desde quienes administran este país. No vamos a permitir lo que ya le hicieron a los padres de Santiago y Andrés Restrepo. ¿Cómo sabían que se los llevó la delincuencia organizada? ¿Para qué detuvieron a los 4 menores? ¿Saben qué? No les creemos. Y sepan que la justicia en crímenes de lesa humanidad nunca prescribe. Ellos lo saben. Lo sabe Palencia, lo sabe Lofredo y lo sabe Noboa, porque él dio pie a que todo esto pase. Él es el responsable político de lo que le están haciendo a nuestras infancias negras. No seremos parte de la indolencia que representa el gobierno de Noboa. Este hecho marca un parteaguas muy claro, colegas asambleístas. Con esto han llegado demasiado lejos. Me pregunto también, ¿dónde está la ministra de Derechos Humanos? Una pobre mujer incapaz que no ha sido ni siquiera por dolor de las familias abrir la boca. Jamás olvidaremos tu silencio, Tanca. Eres responsable, al igual que tu gobierno, de todo esto. Colegas, el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra los desapariciones forzadas, prevé que para los efectos de la Convención se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención y secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la esquicencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley. A ustedes no les gusta escuchar derechos humanos. Han satanizado los derechos humanos. Han satanizado el rol de la comisión que presido, que por cierto, lamentable que existiendo alertas de todas las violaciones, se haya archivado dentro de la comisión por la anuencia de varios colegas asambleístas un informe contundente sobre las violaciones en cárceles. Dicho sea de paso, pero no les gusta hablar de los derechos humanos, de las convenciones internacionales, de los tratados. No les gusta, les apesta. Pues entérese que somos suscriptores de todos y ellos están obligados a respetarlos como Estado parte, les guste o no les guste. ¿Quieren más derechos humanos? Pues la misma Corte Constitucional en su sentencia 200-J-JH/21 señaló que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos fundamentales y que gozan de una protección especial reconocida no solo en la Constitución, sino en varios instrumentos internacionales que son vinculantes para el Estado ecuatoriano. Por otro lado, la letra B del artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño manda a que los Estados partes velen para que ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. Además, prevé que la detención y el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda. Presidenta, este Parlamento no se puede quedar callado por las desapariciones forzosas que están ocurriendo en Machala, en Esmeraldas y ahora en Guayaquil. Y tienen una similitud en su mayoría. Son chicos afrodescendientes de barrios empobrecidos y periféricos. ¿Coincidencias? Bien, Pascuales. Esto es estructural.
sistémico y tiene un evidente perfilamiento racial por parte del Estado. Decidieron ustedes en esta guerra ponerle color a esto. Y son niños negros, no solamente de Guayaquil, de Esmeraldas, como lo han hecho en varios sectores. Colegas, solicito todo el respaldo y apoyo de las bancadas. Ahora han sido los hijos de Luis, de Ronnie y de Joana, a quienes abrazo con mi corazón. No me quiero imaginar el dolor que están viviendo en este momento. Acabaron de dañar sus proyectos de vida. Son gente que no va a tener una Navidad. Y esto no puede quedar silenciado, señora presidenta y colegas asambleístas. Los próximos pueden ser sus hijos, sus sobrinos, sus hermanos. Porque algo sí debemos dejar claro aquí, como en todo el país, hay familias y personas para quienes la seguridad es un privilegio particular. No todos gozamos de la protección del gobierno, como es notorio. Presidenta, para finalizar, he presentado una moción que cuando usted estime conveniente solicito la someta a votación, la misma que tiene como fin que se encargue a la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, inicie un proceso de fiscalización y llame a todas las autoridades que tienen que dar respuestas al país por estos dolorosos sucesos. El informe debe ser construido en base a la información de los familiares de Ismael, de Josué, de Saúl y de Steven, de sus abogados, y debe contar con la experticia de derechos humanos para que en 30 días este Parlamento pueda tomar una decisión. Y otra vez hago pública mi indignación, porque también mi solidaridad va con sus padres y con los familiares, pero también con los vecinos de las Malvinas. Un barrio que en su mayoría son personas negras, racializadas y empobrecidas. Y el Estado se encarga de recordarles que los olvidaron. No es casualidad, presidenta, que también desaparecieron a los negros del censo. Ahora no es suficiente con haberlos desaparecido. No existimos. Ahora no es suficiente. Ahora los quieren desaparecer. A los niños los tienen que regresar vivos. Tienen que pasar la vida con sus familias. Por un Ecuador sin abusos. Por un Ecuador sin dictadura y sin violencia. Y antes de concluir, señora presidenta, porque es pertinente, voy a traer una frase de don Pedro Restrepo. Y escuchen bien, el mayor castigo es enrostrarles a los asesinos y recordarles su crimen para que no se repita. Justicia. No. Justicia, reparación y no revictimización. Gracias, señora presidenta. Gracias, colegas asambleístas. Cuando uno es madre sabe el dolor que uno siente por los hijos. Han arrebatado la sonrisa de estas familias ecuatorianas. ¿Dónde está Steven? ¿Dónde está Josué? ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde está Ismael? Es la respuesta que los ecuatorianos exigimos. Falsos y pobres infelices, los que quieren tapar, encubrir y amedrentar a las familias. Desde aquí, desde Cotopaxi, fuerza, compañeros. El día de hoy se llevó a cabo manifestaciones, tanto en Guayaquil y en Quito. No nos van a apagar la voz. El pueblo defiende a sus hijos. ¿Cómo puede ser posible que más de 16 días, 4 menores de edad están desaparecidos? ¡Qué indolente! Falta de capacidad de dar respuestas. Felicito y aplaudo el día de hoy esta sesión. Pero me indigna que las autoridades no asistan a la asamblea y den su respuesta inmediata a lo que solicitamos. No puede ser posible que 4 menores no estén en su buen recaudo con los padres. Y aquí están conectados los señores asambleístas, muchos de ellos apagados la cámara. ¡Qué falta de respeto! A los medios de comunicación, gracias por estar transmitiendo. Esto debe marcar un precedente. No más caso Restrepo, no más indolencia. Las familias sufren. Yo tengo 3 niños y sé lo que es sentir que no estén en su presencia en su casa. ¿Qué les pasa? Claro, aquí podemos evidenciar. Fueron claras las exposiciones de los padres. Desaparecidos, forzados. Y nosotros, los ecuatorianos y las familias, sin respuesta. Hay que denunciar como debe ser inoperancia. Claro, las Fuerzas Armadas con ese decreto muy valientes, atropellando los derechos de los niños. ¿Qué les pasa? A ustedes, ciudadanos y padres de familia, no vamos a descansar. Felicito nuevamente a esta asamblea
la señora presidenta Viviana Veloz por haber convocado, porque este es de interés nacional e internacional. Y así debemos mantenernos firmes en la lucha. No están solos padres de familia. Aquí están los asambleístas que verdaderamente sienten el dolor y acompañamos esa lucha que están iniciando y que les han querido silenciar. Eso es todo, mi señora presidenta. Muchas gracias. Primero recordarle al señor ministro de Defensa, a la señora ministra del Interior, a los comandantes del Ejército, de la Policía, y de la misma manera a la ministra de Derechos Humanos y la Mujer, que han contrapuesto los artículos 341, 57, 326 y 46 de la Constitución del Estado ecuatoriano. Cada uno de estos artículos estipula claramente cómo la vida digna de los y las ecuatorianos tiene que ser tramitada de manera pública. Segundo, cómo la vida de los niños es un bien superior para el pueblo ecuatoriano. Pues bien, qué dolor, pueblo ecuatoriano, señora presidenta, señores legisladores, el escuchar en la entrevista en el medio de comunicación Así Amaneció al señor ministro Lofredo decir y desvanecer las pruebas contundentes de vigilancia y de investigación de caso, estipulando que los niños son miembros de una banda delictiva y que él prácticamente se desvincula de cualquier tipo de acto investigativo. Bajo estas propias declaraciones, él dice, yo creo que, señores asambleístas, ¿desde cuándo acá los funcionarios públicos estamos bajo estipulación propia? Subjetividad propia. Un ministro, doy el medio de comunicación, Así Amanece, con el señor periodista Guillermo Hidalgo, manifiesta el señor ministro, yo creo que los niños eran delincuentes y venían robando a una mujer. No se puede hacer este tipo de declaraciones porque estaría contraponiendo su figura de ministro y estaría incumpliendo, aparte de sus funciones, la Constitución General del Estado. Segundo, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, escuchar y leer al presidente Daniel Noboa. He sugerido que los 4 chicos sean considerados como héroes nacionales. He sugerido. Discúlpenme, señores asambleístas, o estamos locos, o estamos en un estado de dictador de un muñeco de cartón que ni ping-pong en su canción ha quedado ya para el cuento al lado del señor Daniel Noboa. Esto es un chiste. Esto es una estupidez y no estoy faltando el respeto a nadie con esta palabra. Véase en el diccionario qué es estupidez. Sugerir que 4 niños desaparecidos por la fuerza pública sean considerados héroes nacionales. Sus familias, sus madres, no desean héroes, desean tener en esta Navidad a sus hijos a su lado, a quienes sí nos ha dolido parir, quienes no hemos tenido 50 o 20 niñeras al lado como la señora Lavinia Balbonesi para estarle criando a sus hijos. A nosotros sí nos duele los niños, a nosotros sí nos ha dolido el parir. Y que venga 5 a 20 determinados policías o militares. ¿Sí vieron las imágenes del video? A golpear a los niños, a subirlos en el balde de la camioneta, a hacerles agachar bajo guachazo su cabecita y decirles que no tienen por qué alzar a ver. Eso es ridículo, soberbio y aparte improcedente. Como defensora de derechos humanos, repudio absolutamente lo hecho. Reclamo que el señor Daniel Noboa no dé la cara, porque en estos momentos su primera dama, con vestido rojo, con sus amigas en Carondelet celebrando la Navidad, mientras nuestros hijos están desaparecidos bajo la fuerza del orden. ¡Ridícula! ¡Ridícula! ¡Indolente! ¡Insufrible! Ante el dolor del pueblo. Y luego sale en un TikTok la primera dama a decir, no hemos venido aquí a gozar de la desgracia del pueblo. ¡Mentirosa! ¿Acaso que en los bailes que está teniendo... Señora asambleísta, culminó su tiempo. Les recuerdo que son 5 minutos de intervención. Señora presidenta, primero agradecer al defensor del pueblo por estar aquí, por haber dado la cara como autoridad. Segundo, pedir con toda la indignación del mundo que nuestros niños, y voy a dar sus nombres, Josué, Ismael, Saúl y Steven,
nos regresen con vida. Los queremos vivos, los queremos sanos, los queremos junto a su madre. Y disculpe, señora presidenta, que me haya pasado un minuto, pero no creo que ninguna familia decente ecuatoriana va a tener una Navidad sabiendo que 4 niños están desaparecidos. No creo que ninguna familia decente, ningún ecuatoriano con amor propio a sus hijos, va a poder regalar siquiera una funda de caramelos, sabiendo que esos 4 niños no están junto a sus padres. Me uno al dolor, me uno a la indignación, porque también tengo un bebé y no quisiera que ningún dictador o remedo de cartón me lo venga a arrebatar. Abrazo a sus padres y abrazo sobre todo a su madre. Y vuelvo y reitero, no queremos héroes, queremos a los niños de vuelta en casa. Gracias, señora presidenta. Asambleísta Mariana Yumbay. Al pueblo ecuatoriano, a toda la familia de estos niños, muy buenas tardes. Quisiera en primer lugar manifestar mi solidaridad con todas las familias de estos 4 niños que se encuentran ahora mismo desaparecidos. Decir también que no podemos volver a permitir que otro caso Restrepo vuelva a ocurrir. Estamos conscientes que el actual presidente ha demostrado una incapacidad para administrar un Estado constitucional de derechos, plurinacional e intercultural. Sus acciones evidencian total desconocimiento de la realidad del país, así como los derechos constitucionales, el derecho internacional de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza, de los derechos colectivos, de los derechos de las mujeres, los derechos de los niños y niñas, y peor todavía los estándares mínimos de un sistema democrático. Sus improvisaciones o sus improvisadas acciones han profundizado la inseguridad, el desempleo, la crisis energética, la escasez de medicinas, médicos, la falta de garantía de acceso a una educación de calidad en todos los niveles, cuyos efectos son totalmente dramáticos para la sociedad ecuatoriana. Su estrategia de seguridad, totalmente alejada de las disposiciones constitucionales, no ha dado resultados. Se reduce a la militarización y, lo peor, estigmatizada de los barrios populares y la neutralización o captura de simples peones o esclavos organizados, mientras los grandes criminales siguen operando desde otros espacios privilegiados y en algunos casos protegidos. Por si esto fuera poco, pueblo ecuatoriano, hoy los familiares de los niños, Josué de 14 años, Ismael de 15 años, Saúl también de 15 años y Steven de 11 años, desaparecidos del 8 de diciembre de este año, presuntamente en manos de las Fuerzas Armadas. Claman por justicia y la devolución de sus hijos con vida y emergen nuevas denuncias de personas desaparecidas y torturadas, posiblemente también en manos de la fuerza pública. Es desastroso escuchar las intervenciones del abogado que antecedió. ¿Cómo es posible que a costa de la declaratoria de conflicto armado interno se haya vulnerado los derechos de los ecuatorianos y más aún de los niños y de las niñas que necesitan la protección del Estado? Estamos fallando. Y usted, presidente, le ha fallado a los ecuatorianos, le ha fallado a los 18 millones de ecuatorianos. Este posible crimen de lesa humanidad no puede quedar en la oscuridad ni en la impunidad. Por lo tanto, exigimos al gobierno nacional, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a todo el sistema de justicia investigar de manera oportuna y transparente para encontrar con vida a los niños y sancionar de manera ejemplar a los posibles responsables. A mí me preocupa que este caso también se convierta en una presa fácil de la politiquería. Eso no queremos. A mí y al resto de ciudadanos nos indigna todos los casos, no solo esto de los 4 niños, sino de los otros también. De manera que estas instancias tienen que empezar a actuar. Llamo a los organismos de protección de derechos en nuestro país, así como a los organismos del Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, activen sus mecanismos de monitoreo y seguimiento de este hecho
y a la sociedad civil a mantenernos unidos para exigir verdad, justicia y la devolución con vida de los niños de tan corta edad que ahora se encuentran desaparecidos. Finalmente, desde esta primera función del Estado, tenemos la obligación de actuar en el marco de nuestras competencias. Por tanto, los distintos ministros tienen la obligación de comparecer a este organismo para responder qué ha pasado y qué se está haciendo frente a este hecho y a los otros que también han causado conmoción en el país. No podemos, quizás para algunos, están celebrando las Navidades, están haciendo fiestas, es cómo viven en su burbuja y se olvidan qué es lo que está pasando en las calles, qué es lo que está pasando en los hogares de miles de familias que no tienen paz, que no tienen seguridad, que no tienen ni siquiera para celebrar la llamada Navidad. Así que también mi respaldo para que se les exija la comparecencia de los distintos ministros para que actúen y den respuesta y exigirles que se les devuelva con vida a los 4 niños que están ausentes de su hogar. Gracias, Presidenta. Gracias a todos y todas.